soy Santiago Ramírez de Programación 2. Esta es la tarea número 3, el ejercicio número 3 también. Este es un programa. El ejercicio número 3 nos puede ser un programa de tal manera que pida el número de términos deseados en la siguiente serie. Es la serie de Lucas. Dice que es similar a la serie de Fibonacci, pero comienza con los números 2 y 1 en lugar de 0 y 1. Es decir, los dos primeros términos de la serie son 2 y 1, y los siguientes términos se calculan como la suma de los dos términos anteriores. La fórmula para el enésimo término de Lucas es Lucas n es igual a Lucas de n-1 más Lucas de n-2, donde Lucas 0 es 2 y Lucas 1 es 1, como bien lo indicamos. Estos dos primeros términos. ¿Qué pasa con el siguiente? 2 más 1 va a ser 3, con el siguiente 3 más 1 va a ser 4, con el siguiente 4 más 3 va a ser 7, con el siguiente 7 más 4 va a ser 11, y así se va sucesivamente sumando los dos anteriores términos. Es muy similar, como bien lo decía, al programa de la serie de Fibonacci. Ahora vamos a ver qué pasa acá. Tenemos una función main, que es la primera que se ejecutará, una variable de tipo entero llamada quantity terms, inicializada en 0, claro, porque recordemos que C no tiene recolector de basura, tenemos que inicializar nuestras variables en un valor conocido. Y posterior imprime en pantalla que ingrese la cantidad de términos que desea conocer de la serie de Lucas. Escanea un dato de tipo entero, lo guarda en quantity terms y ahora llamo a print Lucas con dos parámetros, que sería el 0 y quantity terms menos 1. Ya vamos a ver en Lucas qué es lo que pasa. Vamos a la función print Lucas, esta no devuelve nada, simplemente va a imprimir los términos de la serie. Entonces recibe un parámetro llamado term, que es de tipo entero, y un parámetro llamado quantity, que es de tipo entero también. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a preguntar si término es menor que la cantidad para poder imprimirlos con coma. Cuando sea igual, imprimirá con un punto para terminar las iteraciones. Entonces, ¿por qué lo mandamos con cantidad de términos menos 1? Porque el iterador, en este caso term, va a empezar desde 0. Y 0 también nos cuenta como una iteración. Entonces, si desea conocer 9 términos, por ejemplo, y acá nos va a ingresar que desea conocer 9 términos. Y si lo mandamos con el 9, va a contar la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Imprimiría 10 términos de la serie de Lucas. Que eso no es lo que queremos, ¿no? Simplemente le queremos mostrar los que él desea conocer, o sea, 9. Tenemos que tener en cuenta que el 0 cuenta como una iteración en cada función recursiva que se inicializa en 0. Eso también es una iteración, entonces tenemos que tener eso en cuenta para saber dónde colocar el límite. Entonces, mientras sea el término menor a la cantidad o quantity, que imprima un término que se imprimirá en calculate term, y posteriormente que haga un llamado recursivo a la función print Lucas, donde el término se le sumará 1 para seguir iterando, y la cantidad permanece igual porque la cantidad vendría siendo el límite, el ancla de esa función. De lo contrario, cuando término sea igual a la cantidad, simplemente imprimirá el término con un punto. Y con calculate term, vamos a ver qué es lo que hace calculate term, que vemos que acá lo llamamos con cada uno de los términos, porque acuérdense que se inicia en 0, luego se le suma 1, 1, 2, 3, 4, va calculando el número del término que se le pide. Entonces, cuando se le manda un 0, se va para acá, calculate term, que recibe un parámetro. Esta devuelve un dato de tipo entero. Vemos, es una función que devuelve un dato de tipo entero, que simplemente es calcular un término, eso es lo que traduce. Es un entero como parámetro llamado número de término o numTerm. Entonces nos pregunta si el número de término es igual a 0, que devuelva 2. Aquí nos manda un 0 en la primera iteración, le devuelve un 2, imprime un 2 con una coma. Aquí se le suma 1 y le manda a llamar a calculator con un 1. Aquí entra, pregunta número de término igual a 0, esto es falso, pasa a la siguiente iteración. De lo contrario, si número de término es igual a 1, vemos que sí, entonces retorna un 1. Entonces imprimirá ese 1 con una coma, llama recursivamente a la función, se le suma 1, ya estaríamos en el término 2. Lo llamamos con el término 2 y vamos acá, número de término es igual a 0, no, número de término es igual a 1, tampoco. Número de término es mayor que 1, esto es verdad. ¿Qué va a retornar? Va a calcular ese término con el número de término menos 1, o sea, 2 menos 1 con 1. Calcular ese término con 1 y calcular ese término con ese término menos 2. O sea, 2 menos 2, 0. Lo va a calcular con el término 1 y aquí con el 0. Va a entrar aquí nuevamente, se llama recursivamente esta función. Entra y pregunta si es 1. Si es 1, si retorna un 1. O sea que aquí tenemos almacenado un 1 en ese momento. Y aquí con el 0
entra y pregunta, ¿el número de término es 0? Sí, entonces aquí tenemos un 0, un 2 en ese momento. Entonces, ¿qué dice acá? Tiene un 1, tiene un 2, acá retornará un 3 para el segundo, porque 1 más 2 es igual a 3, retorna un 3 y lo imprime acá. Ese es el sentido de la función. Esto va a ser con cada uno de los términos y cada uno de los términos va a funcionar de la misma manera, como bien lo vemos acá impreso. Dice cuántos términos desea conocer de la serie de Lucas, digámosle que 9, y nos imprime los 9 términos de la serie de Lucas, como bien lo podemos ver acá en nuestro diseño de pantalla. Son exactamente iguales a los términos que nos arroja el programa. El 2, el 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29 y 47. Eso es todo para este ejercicio. Muchas gracias.